tardes. En esta sesión hablaremos sobre qué propiedad, planta y equipo. ¿Mm? ¿Qué es propiedad, planta y equipo? ¿Mm? Este grupo pues comprende el conjunto de las cuentas, qué pena, que registran los bienes de cualquier naturaleza que posean, ¿sí? Con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios o que se posean, ¿sí? Por el apoyo que prestan en la producción de bienes y servicios. Y por definición, no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil, ¿cierto?, excede un año. Entonces, muy claramente aquí nos dicen, son los bienes de propiedad de la empresa y que van a ser usados es por la empresa y que no van a ser vendidos. Son para uso y para el goce de ella misma. ¿Sí? Eso es lo que es propiedad, planta y equipo. ¿Qué cuenta generalmente utilizamos en propiedad, planta y equipo? ¿Ah? Entonces, utilizamos lo que son los terrenos. ¿Sí? Terrenos. O sea, cuando hablamos de terrenos, estamos hablando de qué? Del área. Un ejemplo, tenemos construido nuestro edificio y el terreno es donde está construido, más no la construcción. Entonces hay que tener eso claro. Construcciones en curso. ¿Qué será eso? Construcciones en curso. Resulta que nosotros tenemos el terreno y comenzamos a ¿qué? A construir. ¿Sí? Entonces, mientras se realiza la construcción, todo eso se denomina construcción en curso, porque apenas está en ese proceso de ¿qué? De levantamiento. Maquinaria y equipo en montaje. ¿Qué quiere decir? Resulta que yo traje una máquina de Alemania, sí, la tengo en la empresa, me llegó y ya los ingenieros empezaron a montarla. Entonces, hasta que no la pongan en funcionamiento, debo dejarla ahí en maquinaria de equipo de montaje. Seguimos con construcciones y edificaciones. Pero mire lo que pasaba aquí anteriormente. Espere, yo cojo un lapicito por acá. Mire lo que pasaba. Yo les dije terrenos. Y en el terreno comencé a hacer una construcción. Y cuando empecé a hacer la construcción, yo dije, eso se llama como construcción en curso. Y después, ¿sí? Que ya acabe la construcción, ya entra a construcciones y edificaciones. ¿Cómo así? Sí, cuando la construcción se acaba, ejemplo, ¿sí? Me valió, digámosle, 15 millones de pesos la construcción, ¿sí? Entonces esos 15 millones yo los saco de construcciones en curso y esos 15 millones los debo ingresar ¿a dónde? A construcciones y edificaciones porque ya está construido. ¿Sí ven? Entonces mire que tenemos tres. Estamos hablando de maquinaria, equipo y montaje. Ahora, y aquí ya hay una que se llama como maquinaria y equipo. Quiere decir que cuando empiece a funcionar la máquina, deja de ser ¿qué? Maquinaria, equipo y montaje y la ingreso a maquinaria y equipo. ¿Mm? Cuando hablamos de maquinaria y equipo, son esa maquinaria que está funcionando y que tiene y que es para desarrollar, digamos, el objeto social de la empresa. ¡Ay! Ejemplo. Mi empresa es de jeans. ¿Qué maquinaria puedo tener? ¡Ay! ¿Qué máquinas planas? ¿Qué fileteadoras? Digámosle que otra que máquina por ahí, que la cortadora. ¿Mm? Entonces, todo eso se denomina ¿qué? Maquinaria y equipo. ¿Cuándo utilizo esta maquinaria de equipo y montaje?
compré una máquina en Alemania, digámosle, ¿sí? Y me la enviaron, y eso que estoy mirando, ¿dónde está la otra que no la veo? Ah, bueno. Entonces, que esto viene como, si digámosle, una seguidilla. Resulta que yo compré primero la maquinaria, ¿sí? En Alemania. Cuando yo compro la maquinaria en Alemania, yo debo utilizar primero esta cuenta, que se llama propiedad, planta, equipo en tránsito. ¿Qué quiere decir en tránsito? Que no me ha llegado a la empresa, ¿sí? La mandé a traer, pero no me ha llegado. Cuando ya me llegue la maquinaria, y generalmente cuando uno manda a traer máquinas, ¿vienen qué? Desarmadas, ¿sí? Vienen desarmadas. Entonces, paso, borramos esto acá, paso de maquinaria, ¿sí? Paso de maquinaria de propiedad, planta, de equipo en tránsito o maquinaria en tránsito. Cuando ya me llegó, no importa, ya me llegó desarmada, pero la paso ¿a dónde? A maquinaria y equipo en montaje. ¿Y aquí en maquinaria y equipo en montaje empieza el proceso de qué? Pues de armar esa maquinaria hasta ponerla en funcionamiento. Y después que ya está armada y ya está puesta en funcionamiento, esta maquinaria y equipo en montaje la debo pasar a maquinaria y equipo, porque la maquinaria y equipo ya es esa máquina que está funcionando. Bueno, otra cuenta tenemos lo que es equipos de oficina. Ah, los escritorios, son un equipo de oficina. Los muebles modulares son equipos de oficina. ¿Mm? Otra que es equipos de computación y comunicación. Ah, los computadores, el escáner, las impresoras, ¿sí? Todo eso es que equipo de comunicación y computación. Ah, la empresa compró 30 computadores, ¿sí? Para el uso administrativo. Ojo, la empresa compró 30 computadores para uso administrativo, ¿sí? Ah, bueno. Entonces, si es para uso administrativo, ¿sí? Entonces es para uso, ¿sí? Para uso de la empresa. Otra cosa muy diferente que diga, ¿sí? La empresa compró 30 computadores para la venta. Ahí sí no sería ¿qué? Propiedad, planta, equipo, sí, no sería inventario. ¿Sí ven? Entonces eso es lo que uno tiene que mirar. Si es para el uso, vamos a utilizar lo que es propiedad, planta, equipo. Pero si es para la venta, ¿sí? Vamos a utilizar eso otro. ¿Listo? Tenemos lo que es equipo médico quirúrgico. Esa es una cuenta que se utiliza en la parte de que de pronto de una clínica. Equipos de hoteles y restaurantes, ¿sí? Lo vamos a utilizar, ¿sí? Lo vamos a utilizar para otra cosa, ¿sí? O sea, es dependiendo también, digámosle, ¿qué le voy a decir? Eh, la empresa que nosotros tenemos. Pues si tenemos exactamente ¿qué le voy a decir? Un hotel, pues vamos a utilizar ¿qué? Pues la cuenta de ¿qué? De equipos de hoteles y restaurantes, ¿sí? Es solamente eso. ¿Sigue cuál? Flota y equipo, ¿sí? Flota y equipo de transporte, ¿sí?
Quiere decir que esta la utilizo si tengo vehículos de propiedad de la empresa, camiones, vehículos para transportar al gerente, ¿sí? Vehículo para transportar a las secretarias, a los secretarios, envases y empaques. En empresas industriales, plantaciones agrícolas y forestales, mire, vías de comunicación, dependiendo del tipo, como les digo, de empresa, vamos a utilizar esas cuentas. Minas y canteras, pozos artesianos, yacimientos y movientes. Y ya viene la parte de lo que es depreciación acumulada, amortización acumulada y agotamiento. ¿Mm? Bueno, de acuerdo con su naturaleza, la propiedad planta de equipos se clasifica en ¿qué? Primero, en no depreciables, segundo, depreciables, tercero, agotables y cuarto, amortizables. ¿Qué son? ¿Sí? Los no depreciables. Son los activos fijos que tienen una vida útil ilimitada, ¿sí? A lo que a la fecha de presentación del balance se encuentra en etapas de construcción o montaje. Ejemplo, terrenos, construcciones en curso, maquinaria en montaje, equipos en tránsito. Todo eso sería ¿qué? Activos fijos no depreciables. Cuando hablamos de activos fijos depreciables, son los activos fijos susceptibles de sufrir deterioros o desgastes causados por el uso. La acción de factores naturales, la obsolencia, ¿sí? Por avances tecnológicos, los cambios en la demanda de los bienes y servicios a cuya producción o suministro contribuyen, pierden valor. Ejemplo, construcciones y edificaciones. Quiere decir que el terreno es no depreciable, los terrenos no se deprecian, pero las construcciones sí. Maquinaria de equipo se deprecia, pero la maquinaria de equipo en montaje no se deprecia. O una maquinaria en tránsito tampoco se deprecia. Muebles y equipos se deprecia. Equipo de comunicación y computación se deprecia. Flota de equipo de transporte se deprecia. Ustedes no se les olvide, ¿sí? ¿Cuáles son los activos fijos que se deprecian? Son los que son susceptibles de sufrir deterioros o de gastos, ya sea por el uso, ¿sí? La acción de factores naturales, la obsolescencia por avances tecnológicos, ¿sí? Los cambios en la demanda de los bienes y servicios cuya producción o suministro contribuyen, ¿sí? Entonces tenemos que tener clarito eso. Uno a medida que vamos a hacer, se hace ejercicio, uno va llevando esto. Y lo importante es tener solamente conocimiento de qué son esos activos fijos. Entonces, ahora los otros agotables, ¿sí? Son los recursos naturales. En resumidas cuentas, son todo lo que son recursos naturales. Esos son los activos fijos agotables. Ah, un método, digámosle, un pozo, ¿sí? Un pozo petrolero. Ah, claro, eso es agotable, porque ese recurso cuando ya sacamos todo el petróleo, jamás vuelve aquí a nacer petróleo por ahí. Una mina de oro, ¿sí? Llega el momento en que ya no da más la mina. Listo, se agotó ese oro ahí. Una mina de esmeralda, ¿sí? Entonces llega el momento en que la mina de esmeralda no da más, entonces sería agotable. Y ahora los amortizables son los bienes susceptibles de demérito en el tiempo. Entonces, ejemplo, las vías de comunicación, ¿sí?
o sea, lo que son vías, carreteras, eso es amortizable. Va a tener una vida útil por un tiempo, ¿sí? Y vamos a irla amortizando. La adecuación de terrenos para la siembra, ¿sí? Ah, sí, eso es amortizable. Entonces, no se le olvide que tenemos entonces 4. Depreciables, no depreciables, agotables y amortizables. ¿Listo? Ahora, métodos de depreciación. Existen en Colombia pues diferentes métodos reconocidos, ¿sí? Valor técnico para depreciar la propiedad, planta de equipo. La depreciación periódica, que se debe cargar a costos y gastos del ejercicio, se estima sobre el costo ajustado por inflación del activo. También se debe ajustar por inflación en el monto de la depreciación acumulada. La base para la depreciación causada en cada periodo contable es el tiempo transcurrido o el porcentaje permitido por la legislación o el uso que ha tenido el activo. ¿Sí? ¿Qué es la depreciación en resumidas cuentas? Es la disminución de ese activo fijo por el uso o por el desgaste. De depreciación es la disminución de un activo fijo depreciable por el uso o por el desgaste. Y en Colombia pues tenemos una tabla nosotros de depreciación, ¿sí? Bajo 2649, las construcciones y edificaciones se depreciaban a 20 años. ¿Mm? Ahora, bajo normas internacionales, se deprecian a 45 años. O sea que cada año se debe depreciar ¿cuánto? El 2.22% de ese activo. Acueductos, plantas y redes, ¿sí? Se debe depreciar anualmente el 2.5%. Las vías de comunicación se deben depreciar el 2.5%. Ojo que estoy hablando anual. Anual. La flota de equipo aéreo, el 3.33% anual. Flota y equipo férreo, el 5%. Flota y equipo fluvial, el 6.57%. Armamento y equipo de vigilancia, el 10% anual. Equipo eléctrico, el 10% anual. Flota de equipo de transporte, el 10% anual. ¿Sí? Maquinaria y equipo, 10% anual. Muebles en cero, 10% anual. Equipo médico y científico, 12.5% anual. Envases, empaques y herramientas, 20% anual. Equipo de computación, 20% anual. Redes en procesamiento de datos, 20% anual. Equipos de comunicación, el 20% anual. ¿Sí? Quiere decir, ejemplo, que muebles en Sares, si dice que es 10% anual, o sea que lo deprecio, un bien de muebles en cero, lo deprecio ¿a cuánto? A 10 años. ¿Sí? A 10 años. Un equipo de computación, ¿lo deprecio a cuánto? A 5 años, o sea, cada año lo voy a depreciar el 20%. Y así sucesivamente. ¿Cómo deprecio? ¿Con qué fórmula? Es muy sencilla, ¿sí? La fórmula es muy sencilla de depreciación, ¿sí? Y la depreciación es el método de línea recta, ¿sí? Digámosle línea recta. Es igual. Valor del activo.
sobre número de años a depreciar. Esa es la fórmula de la depreciación. ¿Sí? Valor del activo sobre el número de años a depreciar. Ah, ¿cuál es el valor del activo? Pues el valor que voy a, de ese activo que voy a depreciar. Ejemplo, tengo un vehículo y vale 10 millones de pesos. O no, pongámoslo más caro, que sea un vehículo bacano. 100 millones de pesos. ¿Sí? Y yo voy y miro la tabla. Flota y equipo de transporte. ¿A cuánto tiempo lo tengo que depreciar? Te voy a mirar. Dice 10%, o sea, ¿cuánto? 10 años. ¿Sí? Quiere decir que 10 millones, 100 millones dividido 10, ¿me da cuánto? 10 millones de pesos anuales a depreciar. Pero yo tengo que hacer la depreciación mensual. O sea que esos 10 millones de pesos tengo que dividirlo en ¿qué? En 12. ¿Para que me dé qué? ¿El valor qué? ¿Mensual a qué? Pues a depreciar. ¿Sí? Entonces, mire que eso es sencillo de manejar. ¿Mm? ¿Cómo registro la compra de un activo fijo? Y nosotros ya lo hemos visto en clase, lo hemos visto con ejercicios, ¿sí? Que utilizo la cuenta. Ah, compro un vehículo, flota de equipo de transporte, un débito por 100 millones de pesos y lo pagué con un cheque. Sale del banco 100 millones de pesos, ya lo registré. ¿Sí? Ah, compré una casa, listo. Entonces voy y digo construcciones de edificaciones por 500 millones de pesos. Pero ojo, que lo que yo incurra en la compra de ese bien me aumenta, ¿sí? Me aumenta en el momento de registrarlo. ¿Cómo así? Yo compré una casa en 200 millones, pero por escrituración me cobraron 10, ¿sí? O sea, en total, ¿cuánto registro? 210 millones en el activo. Ese es el valor. Porque nos dice la norma así, ¿sí? Lo que yo incurra en la compra de ese activo fijo, ¿sí? Hace un mayor valor del bien. Y la contabilización de la depreciación es muy fácil. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo, ¿sí? A 1592. Va a haber una cuenta que se llame 1592, depreciación de, un ejemplo, 1592, 20, depreciación maquinaria de equipo. Y ojo, que los activos sabemos que son de naturaleza, ¿qué? Débito, ¿sí? Los activos son de naturaleza débito, pero la depreciación es de naturaleza especial, porque siendo del activo es de naturaleza crédito. Y quiere decir que cuando yo, ¿sí? Cuando yo deprecio, ¿sí? Entonces yo voy a tener una cuenta del gasto, ¿sí? Que es de naturaleza, ¿qué? Débito. Y la contrapartida sería ¿cuál? La cuenta de depreciación que es de naturaleza crédito. Quiere decir que si yo deprecié 10 pesos, entonces 10 pesos en el débito contra 10 pesos en el crédito. ¿Sí? Gasto débito 10 pesos, 15.92 crédito por 10 pesos. Así registro la depreciación. Muy sencillo. ¿Sí?
La depreciación se registra totalmente sencillo, no es, ¿sí? No es complicado. El método de línea recta es el método que generalmente se utiliza en Colombia, ¿sí? Hay otros métodos que de saldos decrecientes y todo, ¿sí? Pero generalmente no se utiliza. ¿Qué se utiliza? Es lo mismo, es como los inventarios, el sistema que se maneja, el sistema permanente. Lo mismo pasa con la depreciación. Hay otros, ¿sí? Hay otros métodos, sí, pero el que más se utiliza generalmente es el método de depreciación por línea recta. Y ya aprendieron la fórmula. En resumidas cuentas, con conclusión, el correcto manejo de los activos fijos es un buen preámbulo para el buen manejo de la empresa y la propiedad planta de equipo puede volverse una línea de financiación para la empresa. Claro, ¿por qué? Porque cuando yo presento mis estados financieros, los bancos o las entidades miran qué activos usted tiene y si puede qué, ¿sí? Tiene esa capacidad, ¿sí? Con qué responder en el llegado caso que no tenga, pongámosle, no tenga la liquidez. Ah, pero resulta que sí, que la empresa tiene 2 edificios, ¿sí? 3 bodegas, y eso me aparece en donde mis estados financieros, o sea que sí tiene que poder de endeudamiento, ¿sí? Para poder responder exactamente de pronto en alguna crisis. Listo, muchachos, es el tema sencillo. Por favor, lean los documentos que se encuentran en plataforma. Javier, lo veo pensativo. ¿Qué pasó, Javier? ¿Ah? Lo vi que se estaba comiendo como el lápiz, hermano. ¿Qué pasó? Dígame, a ver. Ojo, está asustado. Y Juliana se está peinando allá. Dice, uy, Virgen Santa. Tranquilo, Juliana. Mire, también aquí me peino esta melena que tengo. ¿Sí? Juan Darío, cuénteme. Profe, una pregunta. Una Estaba pregunta. mirando la tabla que nos dio ahí de la depreciación. La de depreciación, sí. Sí. Y, un ejemplo, usted dice que propiedad planta de equipo de transporte es a 10 años. Listo. Lo que 10 es, años, pero, espere, ahí dice que es 10% por año. Para llegar al sí. 100%, ¿cuánto sería en años? Pues 10 años. Listo. Si nos O dice, sea que el equipo, un si ejemplo, nos profe, el dice de, un ejemplo, flota de equipo férreo, dice sí, 5% por año. por Para año. llegar al 100%, ¿cuánto sería? Serían, ¿qué? 20 años. 20 años. Eso, mire, mire, ¿sí? Ya, ya. ¿Listo? ¿Ya O la sea cogiste? que red de procesamiento que es el 20% anual, o sea que en 10, en 5 años llega al cien En por ciento 5 años se deprecia. ¿Listo? Ah, Pero ojo, también se deprecia, ojo, depende de la política contable que estén implementando en la empresa. ¿Por qué? Porque puede haber una política contable que diga, Juan Darío, ¿sí? Activos fijos que se compran y que valgan más o menos, ¿sí? O que valgan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes se deprecian en un año. Entonces tendríamos que depreciarlo durante ese año. Es también la política. Hay que basarnos en la esto. Y ya después en otra política dice, activos fijos que se compran y que valgan más de 2 salarios mínimos legales mensuales de vigente, se deprecian con la tabla. Ah, bueno, y listo. otra pregunta, profe. Otra pregunta. Bueno, cuando uno hace la contabilidad en el mes, ¿sí? Pone Sí, el valor, llega el año, cada año se tiene que sumar toda la apreciación. claro. Y hay una palabra, algo que dicen los que no, los que son agotables, que son los pozos artesanos. Pozos artesanos. ¿Qué será un pozo artesano? A ver, ¿qué será? Ya, yo imagino, pienso que puede ser como un pozo para sacar agua, ¿o qué? Listo. Eso es un pozo artesano. Yacimiento. ¿Sí?
Y usted sabe que los yacimientos se acaban, ¿no ve? Y están en los pozos petroleros se nos acaban. Después de que, entonces un ejemplo, ¿sí? Don Javier en su territa encontró un pozo petrolero, tenía una abundancia, hijo de madre, Virgen Santa, y comenzó a extraer, ¿sí? Hasta que llegó el momento de que se le agotó el recurso natural. ¿No es que los recursos naturales se acaban? Entonces, por eso es uno de esos activos. Y ¿Sí? la pregunta final ya, profe. Pregunta final. Uno hace la depreciación, la 1592, crédito, contra un gasto que da el débito, ¿cierto? No, 51.60, si no estoy mal. 51, listo. Cuando uno hace por lo menos un recurso natural, ¿contra qué va? O sea, ¿cómo hace esa contabilización? Contra un recurso natural. El Sí, o recurso sea, natural tengo el pozo de es petróleo. por ¿Cómo agotamiento. Un agotamiento. ¿Sí? Su nombre. ¿Los recursos se agotan o no se agotan? Ya toca ¿No? buscar a alguien que diga cuánto Entonces dice, ahí cuánto es el valor. está la 1598, si no estoy mal, que es agotamiento. Que ahí se la dije. 1598, 15 años. Espere, yo la miro acá rápido. 1598, agotamiento acumulado. Y siempre va a haber un gasto que diga agotamiento. Así como está la depreciación acumulada en el activo, hay un gasto que se llama depreciación. Lo mismo pasa en el otro, en agotamiento, la misma vaina. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Javier, y sigue Ángel y después Lady. Javier, cuéntamelo todo. Estamos hablando de depreciación. Bueno, acá el profesor dice que pongamos que los terrenos no tienen depreciación. No, los terrenos no se deprecian. La edificación tiene depreciación. Claro, es que una cosa es la edificación y otra cosa es el terreno. El terreno es donde tú construyes, ¿sí? Y ese terreno no se deprecia. Bueno, y pasando el tiempo, pongamos por decir algo, bueno, el edificio, pongamos aquí esto, pasaron de estar para 20 años. Pasaron los... El hotel que tú tienes, hagamos un ejemplo. Exacto. Hotel de 5 estrellas que tiene don Javier. Listo. Entonces, pongamos por decir algo, bueno, está depreciado para 20 años. Pasando los 20 años de depreciación, si yo no tuviera, o sea, si no se le hiciera el mantenimiento que se debe hacer, entonces, ¿qué tocaría? Tumbarlo y volver a Un construir. avalúo técnico. Listo. Si ya pongamos que el técnico al valorizarlo dice, no, aquí este no tiene, ya no se le puede hacer nada de mantenimiento ni nada. No, pero entonces, a ver, un bien. La norma dice, listo, ¿sí? Hay que depreciar el bien. Listo, depreciemos la construcción y edificaciones. Dice la norma que a 45 años, pasados los 45 años, resulta que, uy, nos dimos cuenta, oiga, ya, ojo que esa construcción ya está en cero. Necesitamos que hacerle un avalúo técnico. Y es la única forma de yo modificar, ¿sí? Un activo, pongámosle en el caso de esos activos, ¿sí? Es con un avalúo. Y el avalúo, o sea, los bienes inmuebles se valorizan, ¿sí? ¿Se puede valorizar? Sí. De pronto por algún fenómeno extraordinario. Un fenómeno natural o un fenómeno, un ejemplo, un atentado, ¿sí? Puede que desvalorice, ¿sí? Un bien inmueble, ¿sí? Pero generalmente los bienes que se valorizan. Y generalmente cuando uno tiene una plata, la mejor inversión es ¿qué? Una de las mejores es el bien inmueble. Los bienes inmuebles es la mejor inversión porque usted no está perdiendo, cada día está subiendo ese bien.
Usted lo compró en 200 millones de pesos y al cabo de 2, 3 años ya no vale 200 millones, sino vale 300. ¿No es? Esa es la mejor inversión. Obviamente que hay que mirar, porque si usted solamente un ejemplo, tiene 300 millones de pesos y va a meter los 300 millones de pesos en una casa y que le va a rentar apenas 1 millón de pesos. Pues no sé, a no ser que la casa sea es para que usted viva, es otra cosa diferente. Pero para negocio así, no sería rentable. Habría que buscar otros tipos de opciones. Ah, bueno, compró la casa y la dividió en 4 apartamentos y todo. Ay, mire, ya me está entrando 5 millones. Ah, mire, me está comenzando a rentar. ¿Sí? Entonces, pero generalmente soy de los que digo, una inversión que uno debería siempre hacer es pensar en lo que es en muebles, en bienes inmuebles. ¿Listo? Otra cosita, pongamos por decir algo, la depreciación, el profesor dice que anual, mensual, y también se puede por días. O ya quedamos para hacerla por días. Pero imagínense, ahí sí sería el contador muy negrero con el auxiliar contable. Uy, madre. Imagínese a don Javier diciéndole al auxiliar, necesito la depreciación por días y que diariamente me la contabilice. Uy, no, don Javier. Así Pues, hombre. ¿Sí? Sabiendo que usted tiene que usted que es de buen corazón, ¿sí? Y si ya me va a salir con esa, imagínese. Ve que es que como cambia uno de la noche a la mañana. Imagínese. Lo hizo cambiar de que ya le estaba regalando como mucho, ¿sí? Entonces. Y otra cosita, pongamos acá donde dice flota de equipo de transporte, pongamos ahí que el profesor decía que pongamos que los carros de la empresa y esto pongamos, si hay una moto de mensajeros que hay de la empresa, ¿entra igual con depreciación también? ¿Qué flota de equipo de transporte? Cuando Listo. hablamos de flota de equipo de transporte es que todo tipo de vehículo. Hasta una bicicleta puede ser también. No, Ah, listo. Listo, sí que profesor. tendría que mirar qué tratamiento le daría. ¿Sí? Ahí sí tendría que mirar qué tipo de tratamiento le daría. ¿Sí? Entonces, ¿listo, don Javier? Bueno, ahora sí, Ángela, y ahorita sigue Lady. Gracias, profe. Pues yo tengo 3 preguntas. 3 preguntas. Sí. Primera. Una, la verdad no entendí la parte donde usted nos habló sobre la inflación. ¿Qué tiene que ver con la depreciación directamente o qué tiene que ver? Puede que de pronto llegue el momento de que de pronto el bien, ¿sí? Saquen una normativa y diga, bien se va a aumentar con la inflación. Entonces, obviamente, si no aumenta, obviamente la depreciación no va a cambiar. Ah, ok. Mi profe, la tabla que usted nos muestra de las cuentas de propiedad, planta y equipo, son también las cuentas, o entendería yo que son también las cuentas que usamos para la depreciación. Es decir, ¿se usa para el activo y se usa para la depreciación? Claro. Es que la tabla que yo les mostré, ¿sí? Esos son los activos que generalmente se deprecian. Sí. Pero pongámosle, si no encontramos ahí un activo ahí pero usted sabe que se tiene, que por el desgaste se va acabando, hay que mirarlo en dónde lo clasificamos. Es decir, en un momento dado, o en el momento dado en que yo compro o se compra, lo que sea, se causa en la 15 contra, bueno, la cuenta. Contra el banco. O la Exacto, caja. el activo contra donde yo pagué, de donde yo, ok. Y luego, Y cuando ya es el después momento. comienzo a disminuir. ¿Sí? Ah, ya. Pero ¿cómo lo disminuyo? No es que yo vaya a disminuir el valor de la cuenta. Un ejemplo, de la cuenta
digámosle, tengo mi casa. Yo no voy a disminuir la cuenta 1516, construcciones y edificaciones. ¿Sí? Yo no la voy a disminuir. Yo tengo que comenzar a disminuir, ¿qué? La depreciación, la 1592, que va a haber 1592 construcciones y edificaciones, depreciación, construcciones y edificaciones. Un crédito voy disminuyendo ahí mensualmente. ¿Sí? ¿Y cómo sé que me está disminuyendo el activo? Porque cuando yo ya saco, un ejemplo, un balance general, ¿sí? Automáticamente yo digo, mis activos fijos tengo 100 millones, pero tengo una depreciación de 2 millones. O sea que ya mis activos me están valiendo ¿cuánto? 98. 98. Exactamente. ¿Listo? Ok, mi profe. Y en cuanto entiendo yo, pues le entendí que la tabla que nos presentó de porcentaje de depreciación de cada ítem, no sé cómo llamarlo, de cada concepto, tiene que llegar a los 5 años todos. ¿Entendí Claro. yo eso así? Tienen que No, llegar todos. todo no, eso es dependiendo del bien que va a depreciar, porque construcción y edificaciones se deprecia a 45 años. Pero eso lo determina el porcentaje, profe, ¿le Claro, entendía? yo te dije, si hay un ejemplo, ¿sí? Dice que equipo de cómputo es el 20% anual. O sea, es el 20% anual. Para llegar al 100%, ¿cuántos años son? 5. 5. 20, 40, 60, 80, 100, 5. ¿Sí? O sea, se me va a depreciar ese equipo de cómputo en 5 años. Anualmente lo deprecio 20%. Es el porcentaje anual. Ok, profe. Exactamente. ¿Listo? Listo, mi profe, muchas gracias. Listo. Lady, cuéntamelo todo. Profe, bueno, yo tengo varias preguntitas. Varias. En la Primera. primera es que tú nos explicabas que la contabilización, digamos, va cambiando, ¿no? Porque está cuando uno, es que no me acuerdo cómo se llama, cuando compra uno el equipo y tú dices que viene en camino, o sea, esa contabilización entonces va variando a medida que el bien cambia de situación, ¿sí me hago entender? Sí. Ya, espérate. Entonces ahí, Espera. digamos, ¿cómo será un ejemplo, profe? Mira. Eso cambia en determinado tiempo. Si pasa un mes, ¿cómo se contabiliza? Lady. Dime. Lady. Espera un segundo. Virgen Santa. Espere un segundo. Un ejemplo, Lady. ¿Sí? Compré una maquinaria en Alemania. ¿Sí? Yo la llevo a una 15, maquinaria y equipo en tránsito. ¿Sí? ¿Y me valió cuánto? Digámosle, metamos este valor, no sé cuánto será. Pero aquí, digámosle, formato para saber. A ver. Listo, me valió 150 y lo pagué con bancos. ¿Sí? 150. Listo, ya está la compra. Pero resulta que no está en mi empresa. Por eso la puse en ¿dónde? En maquinaria de equipo en tránsito. ¿Sí? Ahora, resulta que llegó a la empresa, pero me llegó desarmada. ¿Sí? Entonces va a ser maquinaria y equipo en montaje. Entonces yo digo, ya no es en tránsito, ahora es en ¿qué? En montaje. Y ojo, todos los gastos que se incurran, ¿sí? Para yo poder poner en funcionamiento me hace un mayor valor del bien. ¿Sí? Resulta que ya me entregaron la máquina para poder funcionar. Entonces ya la meto a maquinaria y
equipo. 150 millones. ¿Y la saco de a dónde? De maquinaria de equipo en montaje. ¿Listo, Lady? Ahora sí. Sí, profe, es decir que si en el montaje subió el costo 2 millones, van sumados Listo. ya cuando queda Ejemplo. maquinaria de equipo. Claro. Compré cables y todo de eso para poder la cinta, todo, y me valió 2 millones de pesos. Entonces sumo 2 millones de pesos y como lo pagué con banco, 2 millones de pesos. ¿Sí? O sea que, ay, Señor Jesús. Listo. Ahí está. Y resulta que yo ya no voy a sacar entonces, ¿qué? 150, sino voy a sacar, ¿sí? 152 y en maquinaria de equipo me va a quedar el total de mi maquinaria en 152 millones. Ahora, la depreciación. Profe, un favor. Qué pena. Me alcancé a perder de esos 2 millones de qué son. Estos dos dijimos que eran que gastos de cableado, cintas, todo para poner a funcionar la maquinaria. No se le olvide que la norma nos dice, todo lo que yo incurra para poner a funcionar esa maquinaria hace un mayor valor del costo. Ah, sí, eso me suma al valor de la... Entonces, claro, yo saco 152 millones y un débito ya a maquinaria de equipo porque ya la voy a poner a funcionar. Ah, ya dice, profe, qué pena, gracias. Pues ya, listo, necesito comenzar a depreciar. Entonces yo digo, valor del activo sobre número de años a depreciar. Entonces digámosle, la maquinaria se deprecia en ¿cuánto? En 10 años, ¿cierto? Listo. O sea que cada año yo voy a depreciar ¿cuánto? ¿Cuánto voy a depreciar? 15.200.000. Este sería la depreciación ¿qué? Anual. Ahora mensual. El valor del año dividido en 12. Este sería el mes. Y como Javier va a poner a los pobres auxiliares a que registren por día, entonces depreciación por día. Lo divido en 30. O sea, 42.222 diarios tiene que depreciar. Entonces, yo voy a decir que vamos a depreciar mensual. Entonces, una 15, ¿sí? 92, y vamos a depreciación maquinaria y equipo. Vamos a colocar debe por acá y aquí el haber. ¿Sí? ¿Por cuánto? 1 millón. Cada mesecito voy a depreciar contra unas 51.60 si no estoy mal, ¿sí? Que es el gasto de depreciación, maquinaria y equipo. ¿Por cuánto? Por esto. Esa es la contabilización de la depreciación mensual. Y si fuera anual, lo mismo. Y si fuera diaria, lo mismo. ¿Sí? Ese sería. ¿Sencillo o no? Es muy sencillo. El Sí, manejo de los fácil, sencillo. activos es Sí, muy profe. sencillo. La compra se hace normal. Afectamos la compra. Listo. Cuando compramos nosotros un edificio, entonces digamos que compramos un edificio en 500 millones de pesos. Hijo de padre, no me cogió este. Listo, 500. Pero le decimos que el costo del terreno, ¿sí? Es el 30%, ¿sí? O sea que el costo del terreno en sí sería ¿cuánto? 150, o sea que la edificación, ¿sí? Sería ¿cuánto? 350, ¿sí? Entonces yo tengo que decir la 15 terrenos, ¿por cuánto? 150. Ay, Jesús.
otra 15 que se llama construcciones y edificaciones por 350. ¿Y cómo lo pagué? Ah, lo pagué de bancos. Listo, ya hice la compra del edificio. Muy sencillo. Ah, pero resulta que es que me valió, ¿sí? Resulta que yo pagué por gastos materiales 10 millones de pesos. Ah, yo tengo que saber. O sea que serían, no serían 150, sino más 3 millones que tengo que sumarle acá, ¿sí? Y acá tendría que sumarle 7 millones. Ahí está, 347 millones. O sea que me valió el edificio. Espere que acá hay algo. Ah, aquí tengo que sumar más 7 millones. ¿Listo? ¿Me valdría cuánto? 500. Este más este. Espere que hay un error. ¿En dónde? Vamos a mirar en dónde está el error. En la edificación, profesor. En construcción y edificaciones. 354. ¿Por qué 37. Es 350? 357. No, es 357. 357. Pero un momentico, espere. Aquí serían. Tiene que sacar el 30% a No, los... estos son 150 millones. Listo. Y este serían 350, como lo teníamos, ¿cierto? Sí, señor. Ahora sí, a este le voy a sumar, ¿sí? Los 3 millones de pesos, que es el 30%. Y a este le voy a sumar los 7 millones de pesos. Es que la estaba haciendo mal. Listo. Ahora sí, 510 millones de pesos. ¿Sí ven? Me quedó el terreno, ¿sí? Con el porcentaje, ¿sí? Y me quedó la construcción Y me perdí también. donde los 7 millones de pesos. Dímelo. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló que no escuché? Diana Mora. Diana, cuéntame, ¿que se perdió en dónde? Profe, me perdí donde usted puso en la edificación los 7 millones de pesos más. Ah, claro, mire. Por gastos naturales son 10 millones. Quiere decir que a los terrenos, se lo voy a simplificar, esos 10 serían ¿cuánto? El 30%, o sea, 3 millones de pesos. Y a construcciones y edificaciones serían ¿cuánto? Hay que aumentarle 7 millones de pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los gastos notariales fueron ¿cuánto? 10 millones. Y yo estos 10 millones no se lo puedo cargar solamente a ¿qué? A la cuenta de construcciones y edificaciones. Se lo tengo que cargar a la cuenta de ¿qué? De terrenos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto quedaría el terreno? 153 millones. ¿Y cuánto quedaría la construcción? 357 millones. En total, ¿cuánto pagué por adquirirla? 510 millones. ¿Listo, Diana? ¿Sí las cogiste? Sí, ¿O no? señor, ahora sí. Sí, señor, Ahora sí. gracias. Y ahora, que la depreciación. La depreciación. Yo voy a coger, ¿qué? Los terrenos, ¿cierto, muchachos? No, señor, porque eso no se deprecia. No, entonces yo voy a coger, ¿qué? Las construcciones y Construcciones. edificaciones, y yo le digo que es a 20 años, ¿sí? Entonces automáticamente aquí yo como lo tengo formuladito, ¿sí? Ya sé que es 1.400.000 y este entonces no sería depreciación, este sería depreciación, construcciones y edificaciones y unas 55, unos gastos de construcciones, ¿sí? Y edificaciones. ¡Listo! Mire que es la misma, cambias el concepto.
¿Listo? Bueno, pregunta, Lady. ¿Vas a preguntar algo más? Sí, sí, profe. ¿Qué otra cosa? Profe, digamos que tú decías que los terrenos no son depreciables, No, pero si por algún motivo llega a pasarle algo al terreno que haga que se desvalorice, ¿ahí qué hacemos? un gasto automáticamente. De una se cruza con un gasto. Un gasto. Entonces, espera, Pérdida de activos fijos. Una pregunta, profe. Lo contrario de esa situación. Un ejemplo. Tengo un terreno. No lo deprecio. Resulta que alrededor están construyendo edificios, están construyendo un hospital, ¿sí? Cosas que van a valorizarme. Hay que encontrar que y el lote vale, por ejemplo, 50 millones. 2 años uno va a venderlo. Ya no vale 50 y no vale 100. ¿Cómo se hace esa contabilidad o cómo se hace esa parte? Es que yo tengo que, ojo, porque es que yo tendría que mirar el costo fiscal de ese activo fijo, ¿cierto? Y en el costo está, un ejemplo, hay 100 millones, yo lo vendí en 200, esos 100 millones para mí serían ¿qué? Una ganancia ocasional. Ahora, no lo voy a vender, ¿sí? No lo voy a vender, sino que automáticamente me llegó que el predial, ay, venga, porque voy a pagar tanto. Es que resulta que por la valorización que hubo en el sector le subió a usted. Entonces usted con ese recibito también, con el predial, ¿sí? Si le subió, puedes ¿qué? Tomar la opción de aumentar tu bien. Ya, ya. Entonces, Lady, ¿tienes más preguntas? Sí, profe, la última. Bueno, la última. La diferencia entre depreciables y amortizables. Es que quedé ahí un poquito confundida. Depreciables y amortizables. A ver, ¿qué diferencia entre un bien que se deprecia y otro? Bueno. Depreciable, bueno, es por el uso y por el desgaste. Amortizable es que le dan una vida útil a un tiempo. Es que son términos, Lady, que son semejantes, pero la ley nos dice que se amortizan ¿qué? Lo que son las carreteras, ¿sí? Las vías, o sea, todo lo que son vías de comunicación, son amortizables. Y si uno comienza a mirar, ¿sí? Lo que es algo, es que algo es que es tan igual, ¿sí? Es igualito, o sea, no, o sea, son parecidos. Regálame un segundo, conecto esto que se va a apagar. Espere. En un segundo, si no se quedan ustedes ahí sin el profesor y ahí sí grave. Un segundito. Madre, ahí sí se enreda todo este cargador. Profe, mientras haces la reparación ahí. O sea que en sí los términos son semejantes, pero el amortizable se refiere a las vías, a las carreteras. Únicamente a... Generalmente a las carreteras, lo que son vías de comunicación, ¿sí? Lo que son vías, listo ya. Lo que son vías de comunicación, ¿sí? Eso se amortiza, ¿sí? Sí, señor. O sea que únicamente se amortiza exactamente por, digámosle, por el transcurso o el demérito en el tiempo, ¿sí? Pero como se deprecia también por la misma causa. Sí. Pero o sea que pero solamente, las o vías, sea, las carreteras. Me paré de sí, contar. las Listo. carreteras, los terrenos, ¿sí? Los terrenos para siembras se amortizan, ¿sí? Exactamente.
Y cuando un bien se amortiza, ¿cómo se contabiliza? ¿Lo mismo un gasto? Lo mismo, por eso tenemos una cuenta, ¿sí? Una cuenta que se denomina que una amortización acumulada contra un gasto, ¿sí? Contra un gasto. O sea que siempre se contabiliza contra un gasto. Siempre se va a contabilizar contra un gasto. Igual que pasa con los no depreciables. Igual que pasa con los no depreciables, ¿no? Ustedes que cuando hablamos de no depreciables no se deprecia. Ah, o sea, pues en el caso que yo te decía, que le pase algo al terreno y no sé qué, entonces tú decías que era... Ah, no, pero si le pasa algo al terreno es una pérdida. O sea, es una Es una pérdida. pérdida, ojo, es una pérdida, Lady. ¿Sí? Es una pérdida de un activo fijo, automáticamente. ¿Sí? Y ahí sí tendría que tocar la naturaleza, un crédito a la cuenta específica, un ejemplo, a la construcción, al terreno, ¿sí? Contra un débito al gasto, a esa cuenta de pérdidas de activos fijos. Vale, profe. Exactamente. Gracias, profe. Bueno, Lady. ¿Preguntas? Mire, se nos fue la clase y les iba a proyectar un videíto. Venga, a ver si alcanzo a proyectarles el video. Espera a ver de cuánto es, porque no me acuerdo. Es un videíto cortico. Un videíto muy cortico, espere. Sobre la depreciación. Regálame un segundo, a ver si lo alcanzamos a ver a ver de cuánto es que no me acuerdo si eran 15 minuticos. Espere a ver. Bueno, yo creo que nos va a dar exacto, muchachos. ¿Listo? Me dicen si tiene volumen, por favor. ¿Cómo están? Venimos nuevamente Sí, señor, tiene volumen. Bueno, desde Contador Contado y en esta ocasión vamos a explicar un tema que nos han estado pidiendo mucho a través de los comentarios y obviamente a través del blog. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la depreciación contable. Y para esto vamos a explicar 3 formas de depreciación. Uno que es la línea recta, unidades de producción y dígitos anuales. Entonces acompáñanos a ver este video. Como bien lo comentaba, vamos a ver lo que es la depreciación contable a través de los diferentes métodos que hoy en día existen. Y es importante aquí destacar que dependiendo del país en el que tú estés, puede ser que cambien algunos datos, pero eso de manera general no va a cambiar la esencia en cómo se debe de presentar o cómo se debe de calcular lo que es la depreciación. Así que aunque tú estés en otro país diferente a donde estamos nosotros grabando seguramente te va a servir, ya que lo estamos haciendo en base a las normas internacionales de información financiera. Primeramente vamos a ver lo que es el concepto para que podamos nosotros entender cómo es la depreciación en cada uno de sus diferentes métodos. Primeramente veamos que la depreciación es el método contable por el cual se refleja el deterioro de los bienes a través del tiempo. Esto se ha manejado de manera, digamos, universal, es decir que cuando nosotros adquirimos un bien, pues obviamente a lo largo del tiempo este tiende a deteriorarse o a perder su valor. Entonces lo que hace la depreciación es justamente eso. Tratar como de ejemplificar en moneda o monetariamente cuánto es lo que se deprecia o cuánto es lo que pierde el valor dicho bien. Sin embargo, dentro de las normas internacionales de información financiera en el boletín C6 vemos que esto es un poco diferente. Sin embargo, no quiere decir que pierda la esencia. Lo que nos dice es de que también la depreciación se puede entender como el método por el cual se distribuye el costo de un bien a lo largo de su vida útil. Y esto pues suena muy congruente, ya que aquí vamos a ver cómo el precio de lo que nosotros adquirimos lo vamos a ir, digamos, dosificando a través del tiempo. Esto es de que nosotros tenemos un bien y este bien lo vamos a estar distribuyendo a lo largo de su vida útil para poder ir amortizando lo que es su gasto. Vamos a ver esto ya de manera concreta en las formas en cómo se deprecia un bien. Ahora, ¿cómo es esto de la depreciación?
Bueno, la depreciación de manera general es cuando nosotros adquirimos un bien, llámese un equipo de transporte, llámese a lo mejor maquinaria y equipo, llámese equipo de cómputo, llámese lo que tú quieras. En este caso yo estoy poniendo pues un carro para los ejemplos que vamos a utilizar, donde al inicio de su vida útil pues tiene todo el valor del cual nosotros lo adquirimos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando pasa el tiempo? Bueno, pues a lo largo de este tiempo, según donde tú te encuentres y según cuál sea su vida útil, pues vamos a ver que al final del periodo vamos a tener pues a lo mejor el mismo carro, el mismo equipo, a lo mejor el mismo equipo de oficina, pero ya con un valor deteriorado. Y eso pues obviamente se va a ver incluso físicamente, que incluso ya los mismos escritorios ya están desgastados, los carros pues ya no rinden como antes, etcétera. Puede haber muchas formas de poderlo comprobar, incluso hasta físicamente. Pero esto pues vamos a verlo ahora sí a través de los diferentes métodos. El primer método que vamos a explicar es el de unidades de producción. Este de unidades de producción no te debe de confundir, ya que normalmente también se conoce como lo que es el método de actividad. Y para esto vamos a utilizar el mismo ejemplo del carro. Ahora bien, este método pues prácticamente se basa en el rendimiento de la unidad de lo que nos puede dar. Esto, por ejemplo, si lo llevamos a maquinaria y equipo, puede ser que esta maquinaria y equipo solamente tenga una vida útil, digamos, de 100,000 unidades por producir. Es decir, que una vez que se produzcan 100,000 unidades de una maquinaria, su vida útil habrá acabado. En el ejemplo del carro, su vida útil se basaría en los kilómetros que puede recorrer. En este caso, para el caso en concreto que estamos viendo, vamos a ver que, por ejemplo, este carro tiene un valor de 1,000,000 y tiene una vida útil de 200 kilómetros. Es decir, una vez que recorra 200 kilómetros, su vida útil habrá terminado. Esto es a lo que se refiere el método de unidades de producción, que en base a la actividad que tenga la maquinaria, es conforme lo vamos a poder ver depreciado. Entonces, digamos, si el carro se traslada a 10,000 kilómetros el primer año, pues lo vamos a depreciar en base a esos 10,000 kilómetros que ha recorrido. Si fuera una maquinaria y equipo, donde su límite son 100,000 unidades para que se cumpla su vida útil y el primer año solamente hizo 10,000, pues bueno, vamos a depreciar esta maquinaria en base a estas 10,000 unidades. ¿Cómo sería esto si lo quisiéramos ver de manera anual? Fíjate muy bien, para que nosotros podamos determinar esto, debemos de dividir el 1,000,000 entre los 200 kilómetros para poder obtener cuánto es lo que nos cuesta por kilómetro, que en este caso pues es 5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El primer año asumimos que el carro recorrió 70,000 kilómetros. Por lo tanto, esos 70,000 lo vamos a multiplicar por 5. Justo como lo estamos mostrando aquí. Fíjate cómo los 70,000 lo multiplicamos por 5 y nos va a dar una depreciación en el primer año de 350,000. Y esto es lógico porque aquí estamos utilizando el método de unidades de producción, que para el caso del carro o incluso para un equipo de transporte, pues se determinaría en base al kilometraje. Ahora, imaginemos que en el segundo año este mismo carro o este mismo automóvil o equipo de transporte recorre únicamente 50,000 kilómetros. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos los 50,000 por los 5, pues nos daría una depreciación de 250,000. Y así nos vamos a ir hasta que logremos cumplir el total de la vida útil de este automóvil, que en este caso pues son 200 kilómetros. Y así podemos ver que a lo mejor podemos tener una depreciación en 4 años, en 2 años, en 10 años, dependiendo cuánto lo utilicemos para que llegue a su vida útil, que en este caso son 200,000 kilómetros. En caso de que fuera una maquinaria y equipo, se aplicaría, digamos, el mismo concepto, pero para las unidades. Veamos ahora otro método. Este otro método es acerca de la suma de dígitos anuales, que para muchas personas se les puede llegar a complicar, pero ya una vez que lo expliquemos, te vas a dar cuenta que realmente no es tan complejo. Primeramente debemos de entender que este método se basa a que cada año se va a rebajar dependiendo de un método matemático que a través de los años se va a ir depreciando. Vamos a ver el mismo ejemplo con este automóvil. Tiene el mismo valor y aquí vamos a considerar un tiempo de vida útil de 4 años. Y esto es importante porque a partir de estos 4 años es que nosotros vamos a hacer una estimación de años. En este caso vamos a sumar los años 1, 2, 3, 4. Es decir, vamos a sumar 1 más 2 que corresponderían al año 2 más
3 que corresponderían al año 3 y luego al año 4 que corresponderían al año 4. Si hacemos la sumatoria de cada uno de estos dígitos, pues vamos a llegar a el importe de 10. Y tú te preguntarás, pues, ¿para qué nos sirve este 10 en este método de depreciación? Bueno, en la siguiente tabla vamos a ver cómo esto cobra sentido. Veamos cómo en el primer año, de los 4 años, lo vamos a dividir entre 10. Fíjate cómo estos 10 son los que ya determinamos anteriormente. Y lo que vamos a hacer es simplemente dividir 4 entre 10. Nos va a dar aquí una proporción y esa es la que vamos a multiplicar por 1.000.000 para que nos pueda dar la depreciación anual de ese año. Y hacemos lo mismo con el año 2. Vamos a dividir 3 entre 10 y el importe que nos dé lo vamos a multiplicar por esta suma deprecial, que nos va a dar al final un resultado de 300.000. Luego vamos a hacer lo mismo entre 2 entre 10, nos va a dar un resultado y ese resultado lo vamos a multiplicar por 1.000.000, que es la suma deprecial. Y nos va a dar finalmente una depreciación anual de 200.000. Y finalmente hacemos lo mismo en el año 4, de tal modo de que vamos a obtener una depreciación anual de 100.000. Fíjate cómo en ambos casos llegamos a la depreciación anual del valor total de la unidad, que en este caso es de 1.000.000, que es justamente el valor por el cual nosotros lo compramos. Y fíjate cómo aquí ya tenemos dos métodos de depreciación y de los cuales se tienen diferentes importes de depreciación en cada uno de los años. Vamos a explicar ahora lo que es el método de depreciación en línea recta. Este que seguramente es el más utilizado, este que digamos que es el más famoso de entre todos los métodos. Veamos, por ejemplo, el de línea recta. El de línea recta, a diferencia de los demás, es de que la depreciación se maneja a lo largo del tiempo, siendo igual en los años de vida útil, que es lo que lo hace diferente al método anterior. Y obviamente pues vamos a utilizar el mismo ejemplo del mismo automóvil con el mismo valor y con el mismo tiempo de vida útil, que son 4 años, el valor de 1.000.000. Vamos a ver cómo es esto. Primeramente vamos a ver que la depreciación anual la debemos iniciar desde 1.000.000, que es el valor de la unidad del auto. Esta depreciación, o para calcular esta depreciación, lo vamos a dividir entre 4, que son los años de vida útil que nosotros vamos a tener. De tal modo de que la depreciación anual, en este caso, va a ser de 250.000. Y esto a lo mejor podría quedar ahí. Aquí lo interesante es ver cómo lo vamos a manejar en contabilidad. En contabilidad normalmente, o en algunas de la mayoría de los casos, se manejan depreciaciones de manera mensual. Es decir, nosotros debemos de reconocer el deterioro de las unidades o de nuestros bienes a través de cada uno de los meses. Por lo tanto, ya que debemos reconocerlo a través de los meses, pues vamos a hacer esta depreciación de manera mensual. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo. Simplemente a los 250.000 lo vamos a dividir entre 12. Y esto que nos va a dar va a ser nuestra depreciación mensual. Algo que realmente pues suena muy lógico, ya que debemos de reconocerlo esto en contabilidad de manera mensual. Ahora bien, si esto lo vemos en una tablita, vamos a ver cómo la depreciación anual en cada uno de los años es exactamente la misma. Sin embargo, si lo comparamos, por ejemplo, con los métodos anteriores, te vas a dar cuenta cómo son diferentes los importes anuales. Y esto, pues, dependiendo de cuál es el método que tú quieras utilizar, va a ser la razón en lo que tú quieras, digamos, reconocer esta depreciación. Para algunas fábricas puede que les sea más útil reconocer su depreciación a partir de la actividad que realizan sus maquinarias, que fue el primer método que vimos. Ahora, ¿esto cómo lo debemos de reflejar en contabilidad? En contabilidad debemos de reflejarlo a través de los asientos contables, que esto puede a veces causar mucha inquietud. Vamos a ver esto ahora sí con los asientos contables y lo primero que debemos hacer es la depreciación que tenemos de 20.833, lo primero que debemos hacer es reconocer la entrada de nuestro activo. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un cargo a equipo de transporte por 1.000.000 y pues lo vamos a abonar a bancos, ya que esta fue la manera en cómo nosotros asumimos que se pagó. Hasta aquí lo que estamos haciendo es simplemente reconocer que la empresa ahora tiene un activo que se llama equipo de transporte. ¿Por cuánto? Pues por 1.000.000. Y esto lo vamos a ver reflejado en nuestro balance general, en nuestra balanza de comprobación y demás papeles de trabajo. Ahora, aquí lo importante es saber cómo vamos a hacer el reconocimiento de la depreciación mensual. Bueno, aquí es muy sencillo
pero no te confundas con los conceptos de los asientos. Vamos a tener un cargo al gasto de depreciación de equipo de transporte por los 20,833. Esto en el primer mes. Y vamos a abonar a la depreciación acumulada de equipo de transporte por exactamente el mismo importe, 20,833. Y lo vamos a hacer por el segundo mes, por el tercer mes o según la periodicidad en que nosotros queramos reconocer la depreciación. Vamos a explicar esto un poquito más claro. Primeramente, vamos a ver que tenemos el cargo a una cuenta que se llama gasto. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionaba, uno de los conceptos de las normas internacionales de información financiera nos mencionan que es la manera en cómo nosotros vamos a reconocer el gasto-costo a través del tiempo. Por lo tanto, si nosotros vamos a depreciar un activo a lo largo de 4 años, pues a lo largo de 4 años nosotros vamos a reflejar este gasto. Por lo tanto, debemos reconocer mes a mes que de ese 1,000,000 nos vamos a gastar 20,833 pesos con 33 centavos. ¿Por qué? Porque es monetariamente lo que el activo, que en este caso es el carro, se está gastando por el uso. Porque no es lo mismo que a lo mejor tú compres un carro en un año y después de 3 meses lo quieras vender al mismo precio. Eso es muy difícil que se dé en la realidad. En la práctica eso definitivamente no ocurre. Incluso en muchos lugares se maneja que una vez que tú sacas el carro, la maquinaria o el bien que tú estás utilizando, en ese momento pierde determinado valor en el mercado. Entonces, esto es solamente un mero referente, pero para que lo entiendas de manera más clara, este gasto se refiere a lo que tú estás gastando monetariamente mes a mes por hacer uso de ese bien. Es decir, del 1,000,000 que nosotros sacamos y compramos este automóvil, el primer mes de ese 1,000,000 nos vamos a gastar 20,833 porque ya lo usamos. Y esto, para que lo podamos nosotros reflejar en la parte del activo, pues lo vamos a mandar a una cuenta que se llama depreciación acumulada de equipo de transporte. ¿Por qué? Porque es la depreciación, es el importe, es el valor que nosotros le estamos quitando a nuestro bien. Y al quitárselo, pues debemos de reflejarlo igualmente en la balanza de comprobación o en el balance general. Ahorita vamos a ver cómo es esto ya, digamos, en cuentas de mayor. En cuentas de mayor vamos a ver que tenemos efectos interesantes. Primeramente tenemos nuestra primera T de mayor, donde vamos a reflejar el equipo de transporte. Aquí nosotros vamos a hacer, nosotros vamos a reflejar. Bueno, muchachos, cortamos hasta ahí, que ya se va a acabar la clase. Y ¿preguntas tienen algo, muchachos, de pronto? Se están conectando poquitas. Profe, este video no Profe, ¿será que tú nos puedes, por favor, compartir el enlace del video por el grupo, porfis, para terminarlo de ver? Espere, yo hago una cosa mejor. Espera, voy a hacer una cosita mejor. ¿Sí? Profe, ese primer método se usa mucho en la maquinaria pesada, que trabajan por horas. Un ejemplo, contrata usted unas retroexcavadoras por horas. No, pero ojo. Escucha, ¿no? Sí, no, sí. Pero ojo, porque cuando tú me hables que contrato una maquinaria por horas, no tengo que No, o depreciar. sea, que un ejemplo, si que la pone a trabajar por horas. O sea, una empresa que alquila maquinaria siempre es por horas, digámoslo así, le hace la depreciación. Sí. Entonces, puede ser por horas máquinas, sí. Que no, que van a contratar una máquina por tantas horas. Entonces, yo imagino que el dueño de la máquina hace la depreciación es por horas. Pero no, porque es que si el objeto de la empresa es dedicarse a alquilar las máquinas, ¿por qué las van a depreciar? Sería distinto, ¿no, profe? Pero ahí hay una cosa. ¿Sí? Ahí hay una cosa que uno tiene que mirar. Las máquinas hacen parte ¿de qué? De la empresa. ¿Sí? Y tendría que depreciarla. O sea, que independientemente que las máquinas ¿Cuál es el objeto social?
Un ejemplo, el alquiler de la maquinaria. Las máquinas. Alquiler de maquinaria, Sí. ¿sí? Entonces tendría que comenzar. Aunque también eso es dependiendo, pues también el contador, como mire eso. Entonces, en este momento les estoy subiendo el video a la plataforma. ¿Listo? Pues sabe Voy que si subiendo. el contador determina o analiza, digamos, de manera Pronto diferente. analiza y dice, no la depreciamos porque esto yo lo llevo al inventario. Ah, Un ejemplo. exacto, eso te iba a decir. Si lo lleva al inventario. Mm. O sea que depende del análisis y de... También el análisis que uno le haga. Uno puede decir, no, listo. Sí, lo voy a llevar al inventario para no depreciarlo. Sí. Listo. Muy sencillo. Lo puedo llevar, pero es ¿Ya que uno dependiente. lleva el inventario y ya no se deprecia? No. ¿El inventario se deprecia? No. No. No, y digamos ahí El inventario no se deprecia. estarían pendientes más bien de hacerle los mantenimientos y todo lo requerido para que se mantenga bien. Entonces, bueno, ahí les acaba de subir el video a la plataforma. ¿Listo? Gracias, profe. Entonces, ya lo acabo de mirar. Listo, ya está subido. Bueno. Es que está interesante para mirar bien lo de los otros dos métodos. Eso. Entonces, muchachos, les deseo una feliz noche. Cuídense mucho.